¿Cómo estás? Bienvenido. Yo soy Jordán Rodríguez. Esto es Pido la Palabra, un podcast donde hablamos de todo un poco, pero especialmente de política y geopolítica. Y hoy les voy a dar la bienvenida a este que va a ser cortito, pero profundo. Pido la Palabra de hoy. Vamos a hablar de un caso de corrupción que está sonando y que traspasa las fronteras de Venezuela. Y es que involucra al ex embajador de España en Venezuela, el señor Raúl Morodo, un viejito que van a ver por aquí con carita de que no rompió un plato, y a la petrolera estatal venezolana PDVSA, nuestra principal industria. El escándalo ha puesto al descubierto una red de corrupción que no solo afecta a nuestro país, sino que también involucra a importantes figuras políticas y empresariales de toda Europa. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Esto es Pido la Palabra. Vamos a comenzar por comentar los hechos del caso. Este señor, Raúl Morodo, y su hijo, Alejo Morodo, van a ser nuestros principales protagonistas. Y también está allí el señor Rodríguez Zapatero. Seguramente te suena porque está en todo este tema de cómo salió Edmundo González de Venezuela y tal. Resulta que Morodo fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, entre 2004 y 2007. Lo que en principio parecía una relación diplomática normal, pues más tarde resultó ser toda una red de corrupción, y esto quedó al descubierto en 2019 cuando la Audiencia Nacional de España abrió una investigación por fraude y blanqueo de capitales. Morodo, junto a su hijo, Alejo Morodo, y otros asociados, su nuera, su cuñado, están acusados de haber recibido, escucha bien, más de 35 millones de euros a través de contratos de consultoría falsos con PDVSA. Estos contratos eran la fachada perfecta para justificar transferencias enormes de dinero que nunca se utilizaron para tales servicios y que también habla un poco de la capacidad de romper ese bloqueo económico del que tanto se habla en nuestro país. ¿Quiénes son los implicados y cuál era el modus operandi de esta red de corrupción? ¿O crees que me vas a ver la cara de pendejo o qué? Además de don Raúl y Alejo Morodo, la investigación apunta a otros implicados claves como Carlos Prada Sánchez, un colaborador cercano de la familia Morodo, y a Javier Esquivel y a Melina León, quienes fueron intermediarios en el movimiento de dinero hacia paraísos fiscales. Para la oreja. El dinero se canalizaba desde PDVSA a través de empresas de pantalla como Fosfron S.A. y a Equitas Abogados para luego ser transferido a cuentas en Suiza y otros lugares seguros donde finalmente era lavado y se movía hacia España. Así los fondos eran convertidos en inversiones inmobiliarias y otros activos ocultando su origen ilícito. Antes de que vengan y cuando a todo trabajo, yo no tengo ni una casa, para empezar por allí. Esta gente supo cómo moverse. Es tanto así que de hecho en España hay una leyenda urbana de que todo el barrio de Salamanca está lleno de venezolanos. El caso es llevado por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional de España. Pedraz es conocido por su trabajo en casos de alto perfil y ha ordenado varias diligencias para rastrear el flujo de dinero desde Venezuela a España y a otros países. Ha solicitado la cooperación judicial, por ejemplo, de Suiza, Panamá y otros territorios involucrados en el movimiento de estos fondos. Repito, más de 35 millones de euros. Además, se han producido allanamientos y se han congelado activos de los implicados para asegurar que no se puedan ocultar más pruebas ni desviar fondos adicionales. Ese es el punto previo a lo que vimos en la noticia de ayer, donde el señor Morodo pues acepta que recibió por lo menos 4.5 millones de euros como beneficio de estos negocios truchos entre su hijo, estas empresas fantasmas y Petróleos de Venezuela, y que pues va a ser condenado, seguramente casa por cárcel, porque es un señor de más de 80 y tantos años, a 11 meses de prisión. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Fácil. Un elemento del caso que llama poderosamente la atención fue que en 2019 algo conmocionó a Venezuela. Rafael Ernesto Ramírez Cerdeño, exdirector de Petróleos de Venezuela y primo del expresidente de la compañía y superministro Rafael Ramírez, fue encontrado ahorcado en su casa. Aunque oficialmente se reportó como un suicidio, muchos creen que su muerte podría estar relacionada con las investigaciones internas de corrupción en la empresa y las purgas políticas ordenadas por el gobierno de Nicolás Maduro dentro de la principal empresa del país. Recordemos que también está por allí el caso de Tarek El Aissami. PDVSA, que una vez fue la joya de la corona de la economía venezolana, se ha convertido lamentablemente, y esto lo sabemos todos, en un centro de corrupción, de manejos ilícitos,
que financian tanto a las élites del poder como a las redes internacionales de lavado de dinero. Y antes de que vengas con tu tontería, esa gente que sirve de testaferro, te aseguro que ni hace podcast, ni tiene redes sociales, ni sabes quiénes son. Pero te encanta ir a comer a sus restaurantes, no solamente en Caracas, sino también en Santiago de Chile, en Madrid y en Barcelona. Pero bueno, yo no hablo de lo que no tengo el papel en la mano. La corrupción en Venezuela no es solo un problema nacional. Este caso, como el de Citgo también, tiene un impacto global. PDVSA ha sido usada como una herramienta para financiar actividades ilícitas y enriquecer a algunos pocos a costa del sufrimiento de los venezolanos con la excusa del bloqueo. Mientras tanto, pues figuras de altos círculos políticos de mucho poder siguen afianzados allí, pues acorralando y señalando no solamente a los Estados Unidos, que sigue comprando petróleo a Venezuela, sino a Europa también por la profunda crisis económica y social que actualmente vivimos. Pero este tipo de cosas seguramente van a pasar desapercibidas en las redes sociales de todos mis colegas, que todos hacen podcast, pero poco de esto se habla. Por eso he pedido la palabra. La trama de corrupción de Raúl Morodo es solo una pieza más en este rompecabezas de fraudes y saqueos que han empobrecido a la nación más rica en recursos naturales del planeta. Esta es la verdad. Ciertamente hay políticas como las sanciones y todo el cuento, pero cuando uno ve este tipo de cosas se da cuenta por qué hay Ferraris en Caracas, mientras un maestro cobra $5 al mes. Por eso he tomado este caso simplemente como un ejemplo. Allí lo tienes. El caso de Raúl Morodo no es solo un escándalo más, es parte de una red internacional de corrupción que ha destrozado a la economía venezolana y que involucra a personajes influyentes de todo el planeta, como Rodríguez Zapatero, quien ya uno comienza a entender por qué defiende tanto al gobierno. Si es que crees que es momento de debatir acerca de esto, puedes dar un like, suscribirte, comentar. Yo respondo a todo el mundo, ¿vale? Si quieres también, como seguramente me van a pedir, que hable sobre Citgo y sobre el mesiánico Juan Guaidó y todo lo que hay en el caso Monómeros, también lo podemos hacer. Yo leo todo y respondo todo, porque al final, como decía Ali Primera, para algo debe servir la mierda en esta vida y la libertad que defiende Superman. Esto es Pido la Palabra. Te espero en todas mis redes sociales. Comentarios, sugerencias, insultos, mentadas de madre, como siempre, en la cajita. Aquí abajo no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Nos vemos. Buen día. Buena suerte.